favor. Ya, entonces, si hablamos de ginecología, primero tenemos que hablar de dos partes importantes, ginecología y obstetricia. En ginecología vamos a ver todas las patologías de ovario, endometrio, quistes, trompas de falopio, incluso útero, porque hay miomas uterinos, ¿verdad? Y si hablamos de obstetricia es todo el periodo evolutivo del embarazo. Les había comentado que durante el embarazo se deben tomar por lo menos entre 3 a 5 ecografías, que van en las primeras gestaciones, la cromosómica, morfológica y otras más específicas, ¿ya? Pero obviamente como son pregrado, les voy a hablar solamente de lo básico de la ecografía, porque ecografía en obstetricia es por lo menos 2 libros. Ok, entonces es una introducción. Uno de los estudios imagenológicos para ginecología, el más específico, es el ultrasonido. Concretamente en ginecología, porque ha tenido grandes avances de diagnóstico y manejo en las diferentes patologías, ¿ya? Ha disminuido en normalmente en ginecología, las necesidades de procedimientos invasivos. Ya no se les hace a las mujeres punciones u otros estudios para poder valorar y saber ante qué patología se encuentran, ¿ya? Lo bueno de la imagenología, de la ecografía, es que nosotros nos encontramos en un estudio en tiempo real, porque valoramos a la paciente en ese momento. No necesitamos ir y hacerle otros estudios u otros marcadores para saber qué patología cursa, ¿ya? Y es una extensión del examen clínico en ginecología. Ok, en ginecología se utiliza la técnica transabdominal y transvaginal, ya que es diferente en la prostática. En la transabdominal con ondas de frecuencia de 3 a 5 MHz y la transvaginal con ondas de 5 a 8 MHz. ¿Ustedes cuál pedirían ante una patología, digamos, estamos sospechando de un quiste de ovario en una persona? ¿Cuál? Depende de la edad de la paciente, porque si nosotros se encuentran una paciente menor a 15 años, van a la cárcel por pedirle una transvaginal. O sea, primero tienen que haber criterios para pedir una ecografía, ¿ya? Todos han dicho transvaginal. Ya, es necesario, obviamente, utilizar tanto vía suprapúbica y vaginal, ya que son técnicas complementarias, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ecografía transabdominal, es una ecografía pélvica abdominal que exige tener vejiga llena. ¿Por qué? Ya les he dicho esto varias veces. Porque nos sirve de ventana acústica para valorar otros órganos, ¿ya? En la mujer vamos a valorar vejiga, la extensión total de la vejiga, útero, ovario, trompas de falopio que no se ven siempre, pero con suerte, si alguien las encuentra, y ovarios, ¿no? Que es lo que más se busca en ecografías ginecológicas. Bueno, el tamaño y la posición central del útero van a permitir ser utilizado como un hito para la orientación, dado la posición en relación de los órganos pélvicos, la cual va a variar considerablemente. La técnica transabdominal, como siempre, los cortes tienen que ser longitudinal o un corte transversal, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esta técnica? Primero, obviamente tienen que desvestir el área que va a ser observada, aplicar gel sobre la pared abdominal y se debe iniciar el examen realizando un corte longitudinal. Siempre en todos los estudios de órganos que ustedes vayan a realizar, el primer corte que se hace es longitudinal para encontrar y localizar el órgano que está siendo evaluado. Y posteriormente hacen un barrido, que ya les había dicho, en el corte longitudinal es anterior y posterior, y en el corte transversal es de izquierda a derecha, ¿ya? Esos son los tipos de barrido. Y bueno, hacer los tipos de barrido en los anexos, ¿ya? Las ventajas que tiene una ecografía transabdominal: tiene un amplio campo de visión, obviamente no es invasiva y es apto en todas las edades, ¿ya? Las desventajas es que uno requiere sí o sí vejiga llena y tiene que tener una capacidad funcional máxima. Utiliza ondas de baja visión, utiliza ondas de baja frecuencia y otra de las dificultades es el meteorismo, ya que interfiere en la visión, obviamente. Por si acaso, esto es pregunta de examen. Ya. Entonces,
La ecografía transvaginal es importante durante el examen porque la paciente tenga la vejiga vacía, ya que incluso en pequeñas cantidades de orina puede desplazar los órganos que tienen que ser valorados, ya sea ovarios o el mismo útero, ¿ya? Entonces, acá es muy diferente, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener, primero, si la paciente es menor de edad y si requiere específicamente, si no se puede encontrar ante una ecografía transabdominal la patología que están teniendo en mente el médico que les ha solicitado, entonces primero van a tener que solicitar un permiso, ya sea de los padres, de los tutores, ¿verdad? O de la misma paciente, porque existen mujeres que ya han tenido relaciones y no se quieren realizar una ecografía transvaginal por modo, ¿no? Porque a veces dicen que les lastima. Entonces primero tiene que haber una aceptación de la paciente para realizarse este tipo de técnica. Bueno, van a aplicar la pequeña cantidad de gel sobre el transductor. Este gel tiene que ir después del gel, tiene que tener un condón y por encima del condón también tienen que poner un gel para que sea mejor la penetración y no cause lesiones, ¿ya? Bueno, revestir el transductor con preservativo, aplicar el gel sobre el preservativo para facilitar la penetración del equipo y van a introducir la sonda de la vagina como se ve en la imagen. Tiene que ser de forma en posición a la vagina, ¿ya? Cuidado que lo estén poniendo en un eje de 30 a 40 grados. Tiene que ser cómo va la anatomía de la vagina, porque es así donde van a encontrar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Primero el fondo de saco, que va a ser anteverso o retroverso flexión. Eso ahorita vamos a hablar con más profundidad. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la ecografía transvaginal? Tiene una mejor resolución por las ondas de alta frecuencia. Habíamos hablado que van de 5 a 8 MHz, ¿verdad? Permite diagnósticos más precisos y tiene un diagnóstico más preciso en el embarazo una semana antes que la ecografía transabdominal. Las desventajas es que requiere vaciar vejiga, es un examen invasivo porque es interno, algunas presentan molestias y no está adecuado para todos los pacientes, como les decía, ¿no? Tienen que primero valorar para pedir un estudio ante qué edad se están enfrentando con una paciente. No van a pedir un estudio en esta a menores de 15 años, ¿ya? Aunque bueno, hay casos que hay chicas que ya tienen hijos, 2, 3 hijos, que tienen 13 años, pero tienen que ver antecedentes. No abarca la extensión de grandes masas pélvicas ni patologías en hemiabdomen. Eso es una de las desventajas de la transvaginal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar nosotros ante una ecografía trans o transvaginal o transabdominal? Primero, el útero tiene que ser valorado, su forma, la posición, el tamaño, el miometrio y el endometrio, y obviamente el cervix, ¿ya? Vamos a valorar vagina, trompas, que les he dicho generalmente no se ven, y los ovarios. Todo esto, los que les estoy mencionando, son ginecológicos solamente, ¿ya? Cuidado en el examen, yo les pregunto esto y me pongan el bebé, geometría, no sé qué. Ya. Entonces, anatomía ecográfica, como siempre. Útero es un órgano muscular en forma de pera extraperitoneal. Vamos a valorar nosotros el fondo, el cuerpo, el cuello o cervix, ¿ya? Esta es la vagina. Este es un corte longitudinal, por si acaso. Lo ven el útero así, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar un corte transversal. Miren cómo se lo ve. ¿Notamos las diferencias? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Fondo, ya les dije que es esta parte de acá. Cuerpo, cuello o cervix. Esas son las partes importantes que tienen que ser valoradas en una ecografía de útero, ¿ya? Vamos a valorar la situación, dónde está en la pelvis verdadera, entre la vejiga de forma anterior y el colon de forma posterior. Sus características de referencia para ubicarlo son localización central, continuidad con la vagina, aquí se encuentra la vagina, que va a venir después, obviamente el útero, no va a venir el intestino. Y van a buscar una línea endometrial, que es así que nos damos cuenta nosotros que ya estamos ubicados en útero, que es esta línea que pueden ver acá, ecogénica. ¿Pueden ver? ¿De qué les estoy marcando? Bueno, si se me olvida, ya.
aquí, esa línea que se marca, ese es el endometrio. Entonces ese es el punto de partida que el imagenológico tiene como referencia para saber que está en útero. Otro obviamente es que tiene continuidad con la página, ¿ya? Las posiciones, normalmente la posición del útero es ante-versoflexión y ante-retroversión, ante-retroversoflexión, ¿ya? Que es lo normal del útero. Entonces, cuando hablamos de flexión, ¿a qué nos referimos? Que se refiere al eje del cuerpo y fondo uterino en relación con el cervix. Entonces podemos ver nosotros dos formas que son normalmente de presentación: anteverso y la retroverso. Y la versión es la dirección del eje mayor uterino para anterior o posterior en relación a la línea media de la pelvis, ¿ya? Que eso igual, solo les voy a preguntar qué significa flexión, qué significa versión y posición, porque esto va más a especialidad. Ya. Cuando hablamos de forma y tamaño, lo vamos a evaluar mediante dos cortes principalmente, que es el longitudinal y el transversal. Pero nosotros, para poder medir en toda la extensión del útero, vamos a hacer tres cortes. Uno que va de fondo a cuerpo, de cuerpo a cervix y todo el cervix, ¿ya? Entonces, de forma longitudinal va a permitir definir la posición del útero y mide longitud, cuerpo y cuello, espesor, diámetro más ancho AP del cuerpo y endometrio. Y cuando hacemos un corte que es transversal, que nos encontramos acá, evalúa el diámetro transverso máximo y se mide sobre los cuernos uterinos, cerca del fondo. Estos son nuestros datos ecográficos para tener toda la dimensión del corte transversal del útero, ¿ya? Entonces, las dimensiones del útero varían según paridad. ¿Qué quiere decir paridad? ¿Cuántos hijos ya va teniendo la mujer? No es el mismo útero una mujer que ha tenido, que es primigesta, a una multigesta. La etapa del ciclo menstrual, cuando hablemos nosotros de problemas del ciclo menstrual, se van a dar cuenta que obviamente el endometrio sufre cambios, ¿verdad? Cuando está en ciclo menstrual proliferativo, no proliferativo. La edad de la paciente igual es importante, no es lo mismo un útero en una mujer de 15 años o una mujer de 40 o mayor edad, ¿ya? Anormalidades, cirugías previas, reflexión vesical, igual con los problemas de la vejiga. Acá les puse, entonces, relación cuerpo-cuello, nulíparas 2 o 1, 2 o 1, 3, 1 en las multíparas, ¿ya? La longitud en una nulípara quiere decir que nunca ha tenido hijos, es de 40 milímetros y un espesor de 25 milímetros. En una multípara, miren cómo aumenta, de 50 a 80 milímetros y el espesor de 30 a 60, porque ya es un útero que ha sido gestado, ¿no? Va a aumentar el grosor y el espesor. La cavidad corporal, una anchura en la nulípara, 25 milímetros, y en una multípara de 30 a 50. El cuello o el cervix tiene una altura de 25 milímetros en una nulípara y una multípara entre 25 a 30, y su diámetro también es mayor, de 20 milímetros y hasta 40 en una multípara. Acá cuando hablábamos de los cortes, les decía, ¿verdad? Para valorar nosotros útero en toda su extensión, vamos a hacer obviamente el corte longitudinal y transversal, pero ¿qué vamos a medir? Primero fondo, que es lo que se marca A, que es el fondo uterino. Todo esto, lo que está marcado de blanco, por si acaso, es endometrio, lo que les dije que es un punto de referencia para saber que estamos en útero. Entonces, fondo, vamos a valorar cuerpo y todo lo que es cervix, ¿ya? Esos tres cortes o tres medidas se hacen para valorar lo que es útero en su extensión. Y obviamente un corte AP y una medida transversal, ¿ya? Esos son los tres principales cortes. Grábenselos porque también me traen el examen por si acaso. Ya, la evaluación del miometrio. Entonces vamos a hablar de que es una masa muscular gruesa con una ecoestructura sólida y su ecogénica. Y se va a dividir en tres capas principalmente. Una externa, que es fina, que es ecogénica, y una media, que va a ser más gruesa y en un grosor total de 4 a 5 en relación a lo normal, fuertemente ecogénica. En la capa interna vamos a valorar tres cosas: la submucosa y una fina capa que es anecogénica. Bueno, no les puse una foto. ¿Qué hora es, chicos? Porque ya los veo tambaleando. Modo examen. Ya.
Entonces quedamos hasta acá, ¿ya?